Buenos días a todos, bienvenidos. Buenos días. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. Gracias. Qué gusto estar esta mañana con ustedes. Mi nombre es Yuri Morgado y voy a tener el honor y el placer también de facilitar una parte de este entrenamiento de resolución de conflictos y negociación. Por aquí está Santiago, que también va a entrar a sala, y Santiago es el otro facilitador con quien voy a estar alternando este entrenamiento para ustedes. Para nosotros es un gusto también el poder coincidir con ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Santiago Morales, un gusto. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien mi audio? Sí, Santiago, a ti sí te escuchamos. Súper. Sí, como que ahí había una interferencia con el audio de Yuri, pero si gustan, pues yo les explico esta parte mientras solucionamos el aspecto técnico. Ahí ya me ven, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí me está dando el sol apenas en la mañana. Entonces, un gusto, muy buenos días. Y como les comentaba Yuri, bueno, estas son como unos consejos básicos para que aprovechen al máximo esta experiencia y este entrenamiento de 2 sesiones, donde traten de estar presente con la cámara, estar enfocados, evitar distracciones. A partir de aquí vamos a hacer mucha interacción entre los integrantes del equipo y recuerden que estamos en un espacio de confidencialidad y respeto donde podemos expresarnos libremente sin miramientos, sin temor a represalias, algún tipo de cosas así. Aquí es libre la opinión porque queremos compartir y sobre todo aprender cada uno de ustedes los contenidos que vamos a compartirles con ustedes. Por favor, tengan a la mano donde escribir, una libreta y por ahí les mandamos por correo electrónico el manual del participante. ¿Todos lo recibieron? Todos tienen su manual. De cualquier forma, aquí en el chat voy a compartir el archivo. Lo pueden descargar ahí directamente y a lo mejor alguno de ustedes decidió imprimirlo y si no, pues ahí lo puede descargar en PDF e ir siguiendo los ejercicios y todo. Este manual es un poquito diferente al que acostumbramos a hacer porque tiene una parte teórica, cosa que no tenía en otros manuales de otros entrenamientos que hacemos. Aquí decidimos poner teoría para que también les sirva como una guía de estudio, porque vamos a dejar una tarea sumamente importante de aquí a la segunda sesión. Por eso es importante que tengan esa teoría para que puedan irse guiando y repasen los contenidos. Bueno, habiendo dicho esto, pues voy a presentarnos a quienes vamos a estar facilitando estas 2 sesiones de entrenamiento. Yuri Morgado y su servidor Santiago Morales. Yuri es administradora de empresas, egresada del TEC de Monterrey, y yo soy ingeniero industrial, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Yuri tiene experiencia en emprendimiento social, desarrollo empresarial y capacitación, mientras que por mi parte, mi experiencia en los últimos 15 años se ha centrado en el desarrollo de negocios, la inteligencia de mercado y proyectos de I+D. Y desde el 2018, ambos somos entrenadores certificados en el modelo Radical Collaboration, que es el modelo de donde se desprende todos estos conceptos de manejo de conflictos, negociación, que vamos a ver en estas 2 sesiones. El objetivo de nuestro entrenamiento, pues son varios objetivos. Ahí en el manual vienen algunos enlistados en la primera página, pero el objetivo central es que los participantes conozcan los factores de éxito en la resolución de conflictos e incremente sus habilidades para manejar desacuerdos en su ámbito laboral. Estos conceptos los pueden aplicar en cualquier círculo de donde se desenvuelvan y donde interactúen.
con otras personas, pero concretamente con un mayor peso en el ámbito profesional. Pues muy bien, pero aquí quiero aprovechar para que nos presentemos los que estamos aquí, los que vamos a tomar este entrenamiento en estas 2 sesiones, y que rápidamente compartan uno a uno su nombre, el cargo que desempeña actualmente en la empresa y cómo se siente el día de hoy, por así decirlo, ¿no? ¿Todos ven mi pantalla ahora? A lo largo de estas 2 sesiones vamos a estar viendo teoría y práctica. Un taller de estas características se aprende más si hacemos práctica, y vamos a ver un modelo sumamente práctico que pueden ustedes utilizar a la de ya para manejar sus conflictos. Para eso es el manual que tienen, y también la tarea, porque va a haber tarea, es sumamente importante para el aprendizaje que ustedes van a adquirir con estos conceptos. Entonces ya tienen su manual. Ahorita vamos a hacer un ejercicio a la mitad de la sesión del día de hoy, un ejercicio 100% práctico, donde vamos a entablar una negociación 1 a 1 entre ustedes para resolver un caso hipotético que les vamos a plantear, y en parejas van a resolver ese conflicto mediante una negociación. Entonces, la sesión del día de hoy se divide en la teoría, que siempre debe haber, y la práctica. Y yo, pues quisiera que me escribieran ahí en el chat, con sus propias palabras, ¿qué entienden por conflicto? Cuando ustedes escuchan esta palabra, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Qué es un conflicto? Si nos pueden escribir ahí en el chat brevemente lo que cada uno entiende por conflicto. Problema, por ahí pusieron ventas. Un tema que se presenta entre 2 o más personas donde hay diferencia de opiniones. Muy bien. Problemas, Gloria, Ceci y Gema dicen que problemas. ¿Alguien más tiene alguna opinión de lo que es un conflicto? Incapacidad de llegar a un acuerdo. Sandra dice, diferencia de opiniones. Problema entre 2 personas, desacuerdos. Diferencia de intereses, de opiniones. Muy bien. Denise, un problema que no se puede resolver entre 2 o más personas. Muy bien, excelente, muy bien, muy buenas definiciones. Y sí, todas estos ejemplos que nos acaban de escribir caen dentro de la definición general de lo que es un conflicto. Y para efectos de este curso, nosotros vamos a definir un conflicto como un estado o situación generada por el choque entre 2 o más perspectivas que detonan una problemática entre los involucrados. Muy similar a todo lo que ya comentaron ustedes en sus definiciones que nos acaban de partir. Ana y Andrea dice situaciones en donde no hay un acuerdo entre 2 o más personas, una mala comunicación, excelente. Sí, todas esas son características del conflicto, y aquí con esta definición vamos a desglosar algunos conceptos clave del estado o situación generada por el choque entre 2 o más perspectivas que detonan una problemática entre los involucrados. Y esta definición es la que nosotros, como Radical Collaboration, vamos a utilizar a lo largo de este entrenamiento. Y el primer concepto clave es la palabra choque. Aquí se refiere, como ustedes efectivamente lo comentaron, a una diferencia, desacuerdo o incompatibilidad real o aparente, expresada o no expresada entre 2 o más perspectivas, las cuales pueden ser ideas, gustos, necesidades, creencias, opiniones, intereses, posturas, posiciones, etc. Todo eso que ya ustedes comentaron atinadamente en sus definiciones, y las cuales causan
una problemática entre los involucrados, puede ser una simple incomodidad o insatisfacción, hasta un encono, una discusión, disputa, una pelea, una confrontación y hasta una guerra incluso. Las guerras se han hecho precisamente por la incapacidad de resolver los conflictos, o muchas de ellas. Y para darles un ejemplo que ilustre todo esto, cuando hay un choque entre dos perspectivas de diferentes partes y genera una problemática, voy a referirme a la crisis del sector educativo del estado de California, que ocurrió a principios de la década de los 80. Y que debido a toda esta situación es donde surge Radical Collaboration con su modelo de colaboración radical y las 5 habilidades esenciales para manejar y resolver conflictos. Como ustedes saben, la educación básica en muchos países, incluyendo los Estados Unidos, depende pues del gobierno en turno y los presupuestos que el gobierno asigna a la educación. Pues en 1980, a inicios de esta década, los gobiernos que entraron en ese entonces tenían una visión con una política muy restrictiva acerca de los recursos para la educación y pues el dinero que destinaban no alcanzaba para todas las necesidades que tenía el sector educativo de la época. Para los maestros, para los intendentes, para los alumnos, para las instalaciones, para los materiales, para todas las diversas necesidades, pues no alcanzaba debido a la política restrictiva y de recortes que impulsaron las autoridades. Esto provocó que hubiera un choque muy fuerte entre los profesores, trabajadores sindicalizados de la educación y las autoridades en turno, encargadas de asignar los presupuestos y manejar el dinero. El choque fue tan fuerte y las posiciones fueron tan polarizadas que los profesores se fueron a huelga y durante 21 semanas hubo un paro total de clases en todos los distritos escolares del estado de California. No había clases, estaban en paro total y no se resolvían las cosas y mientras tanto pues el tiempo pasaba y pasaba, generando gastos y recursos valiosos que se desperdiciaban debido al conflicto. Llegó a tal situación, pues donde incluso se tomaron muchas instalaciones que no eran de las escuelas, sino de otras oficinas de gobierno, ya como una medida de presión hacia las autoridades. A partir de este tipo de conflictos, que fueron muy recurrentes en el estado de California en esa época, pues Jim Tam se da la tarea de hacer toda una propuesta junto con un grupo de expertos de cómo solucionar este tipo de conflictos en el sector educativo, que era, así como el sector educativo de México, también era de mucha confrontación entre profesores, personal sindicalizado y las autoridades. Después de alrededor de 10 años, donde se entrena a ambas partes, tanto a las autoridades como a los profesores, a desarrollar sus habilidades de comunicación y de manejo de conflictos, cada año que pasaba, pues ya era mucho más fácil involucrar a todos los integrantes de la comunidad para definir los montos asignados al sector educativo y en qué se iba a gastar cada cantidad de dinero, en qué cosas, cuáles eran las prioridades y cómo lo íbamos a distribuir para generar mayor beneficio. Y a partir de ese momento, el modelo se replicó en otros estados y posteriormente en otros países debido al éxito que arrojó para manejar los conflictos en el sector educativo de California. Y aquí yo les quiero también hacer una pregunta. ¿Por qué tendríamos que resolver un conflicto? Si vamos a tomar este curso de resolución de conflictos, ¿por qué lo tendríamos que resolver? ¿Por qué no simplemente pues lo dejamos y ya, ¿no?
pues ya, pues que pase lo que tenga que pasar. Porque hay que intervenir de alguna manera para resolver eso. Si alguien también quisiera compartirnos alguna idea en el chat de por qué se necesitan resolver los conflictos. Eric Quiroz nos dice que tenemos que llegar a acuerdos que generen un beneficio mutuo. Muy bien. De acuerdo, ¿alguien más que quiera compartirnos por qué es necesario resolver los conflictos? Gema, porque si no lo hacemos no avanzamos. Exacto, se queda estancada la situación y la relación se desgasta. Para dar continuidad a los procesos, nos truncamos el camino porque se tiene que lograr el objetivo. Excelente. Llegar a alguna meta, dicen por ahí. Exactamente. Muy bien, entonces creo que nos queda claro a todos que ante un conflicto lo que hay que hacer es resolverlo. Y nosotros, esa es la idea con la que trabajamos en Radical Collaboration, en los modelos de entrenamiento que impulsamos. Y para la que un conflicto pueda resolverse, nuestra propuesta es hacerlo desde 3 ejes centrales, que son los 3 factores de éxito en la resolución de conflictos. El primero de ellos es la actitud, la comunicación y el método. Como muchos ya lo pusieron en su definición, un conflicto es un problema de comunicación, efectivamente. Por eso, la actitud y la comunicación son factores de éxito. Y nosotros en la actitud nos referimos a que debemos enfrentarla con una actitud correcta. No cualquier tipo de actitud, sino una actitud específica para que el conflicto pueda resolverse. La comunicación también, al intentar resolver un conflicto, debe ser humana y fluir de manera eficaz. Si esto no ocurre, muy difícilmente tendremos éxito al resolver un conflicto. Y al recurrir a herramientas y técnicas de resolución de conflicto, incrementamos drásticamente la probabilidad de tener éxito. No quiere decir que el usar un método de resolución de conflictos nos garantice el éxito, pero el no usarlo sí será prácticamente garantía de fracaso, porque realmente no sabemos por dónde y cómo atacar siquiera el conflicto cuando este es muy complejo y tiene muchísimos involucrados con muchísimos intereses. Esto que están viendo ustedes aquí en pantalla, los 3 factores de éxito, son lo que vamos a ver a lo largo de estas 2 sesiones de entrenamiento y es el contenido central de nuestro taller. Lo vamos a estar practicando el día de hoy, lo vamos a estar practicando durante el transcurso de la semana con las tareas y lo vamos a estar practicando la siguiente sesión y después ya que termine el entrenamiento. Y para entrar en materia, allá lo que es nuestro taller, vamos a hacer referencia a la actitud de cuál es la actitud correcta, cuál es esa actitud que yo debo tener si quiero resolver un problema, si quiero resolver un conflicto para avanzar y seguir adelante con alcanzar las metas comunes que tengamos en la organización. Y para explicar todo esto acerca de la actitud, les voy a contar una historia muy, pero muy interesante. Esta historia surge en la Universidad de Purdue, en los Estados Unidos, donde había un profesor de genética de nombre Bill Muir, un doctor muy condecorado y reconocido. Él estudiaba el comportamiento humano a través de observar las similitudes que tenía con diversos grupos de animales en la naturaleza. Y el doctor Bill Muir se dedicó durante muchos años a observar a las gallinas de esas que se utilizan para producir huevos que tenemos en las granjas y en los criaderos de pollos para producción de huevos de consumo humano. Él se fue durante muchos años a estudiar el comportamiento de las gallinas
en los criaderos de Estados Unidos. Y lo primero que observó es que en estos lugares, pues las gallinas pues están ahí, ¿no? Tienen como mucha libertad, como que la gente, los seres humanos no interfieren con su dinámica, no se meten con ellos, no nada. Ellas están ahí, les dan su alimento, alrededor de las granjas, pues están los lugares donde se posan y ahí ponen sus huevos. Entonces observó que de repente las gallinas eran muy problemáticas entre sí, que de repente estaban ahí tranquilas y ¡pum! Se desataba y armaban una trifulca y botaban el alimento, tiraban el agua, se peleaban entre ellas, se desplumaban y hacían un desastre y ponían el criadero patas para arriba. Entonces pues él se preguntó, ¿por qué pasa esto? ¿Qué ocurre con las gallinas que de repente están bien tranquilitas ahí y de repente pues están hechas un caos y se atacan unas contra otras? Y los dueños del criadero pues le respondían, pues es que pues son gallinas, pues no hay nada que hacer, son animales muy primitivos que no se pueden domesticar, no son como los perros que los puedes entrenar y ya se comportan. No, las gallinas son así, son gallinas y no hay más que hacer. Entonces el doctor Bill Muir lo que hizo fue seguir observando su comportamiento. Y después de varios meses, identificó que había un grupo de gallinas que se llevaban bien entre ellas, que eran como muy tranquilas, amigables, como que convivían en el mismo espacio y no causaban conflicto. Y había otras que eran incluso mucho más grandes, más corpulentas y eran más hiperactivas, tenían más energía y les gustaba brincar de un lado para otro y molestar a las demás, pero eran también más productivas, ponían más huevos que las otras gallinas que eran más tranquilas y más relajadas, como que eran hasta más flojas, ponían menos huevos. Y las gallinas súper hiperactivas, súper dinámicas y con mucha energía ponían más, eran muy competitivas. Y lo que él hizo fue identificar que eran estas gallinas tranquilas y las separó. Las puso de un lado a las que llamó las gallinas de la zona verde, porque pueden convivir entre ellas, y las gallinas grandotas que causan el conflicto y atacan y agreden, pero que son más productivas, a esas gallinas son las que queremos, las que ponen muchos huevos, y las puso en otra zona, y las denominó la zona roja. Entonces ya estaban separadas, las gallinas de la zona verde de un lado, las gallinas de la zona verde, de zona roja de otro lado. Y observó durante un año qué pasaba con estos dos grupos de gallinas. Lo que descubrió fue que después de un año, la generación de gallinas en la zona verde, las que eran muy tranquilas, se reprodujeron en 3 generaciones e incrementaron su productividad de huevos. Al final de un año, así se veían las gallinas de la zona verde, gallinas alegres, sanas, pues que se ven hasta antojables, muy bonitas las gallinas. Mientras que las otras gallinas, después de un año, su población disminuyó dramáticamente. Y las que sobrevivieron se veían más o menos así. Y al decir las que sobrevivieron es literal las que sobrevivieron, porque estas gallinas de la zona roja, que eran muy agresivas, dinámicas, hiperactivas y que ponían muchos huevos, terminaron matándose entre sí. Y al final solo sobrevivió una pequeña población de gallinas de estas características. Y las que sobrevivieron pues se veían débiles, ya eran gallinas apagadas, ya no tenían chispa, ya no eran tan activas y ya no eran productivas. Terminaron enfermas, totalmente en la desgracia. Después de un año, para sorpresa del doctor, fue que la producción total del criadero de gallinas se incrementó en 260%. Y entonces dijo, pues, ¿cómo es esto? O sea, si había un grupo de gallinas que eran flojas y que producían poquitos huevos, pero se llevaban bien y convivían bien entre ellas, ¿cómo puede ser que entre ellas subieron la producción
y las gallinas que eran muy competitivas, pero hiperactivas y hostiles, se terminaron matando, bajaron la producción y incrementó todo. O sea, no se podía responder cómo, mágicamente, simplemente separando a las gallinas en gallinas que saben convivir entre ellas, gallinas de zona verde y gallinas que no pueden convivir, que son agresivas y hostiles, terminaron matándose. Ese simple hecho aumentó la producción en 260%. Y una de las conclusiones a las que llegó el doctor fue que a los ambientes de zona roja producen comportamientos de zona roja, mientras que los ambientes de zona verde producen más huevos. Todos queremos más huevos. Y esa es justamente la actitud de la que hablamos cuando nos referimos a cómo manejar un conflicto. Pues yo quiero una actitud que precisamente me incremente las condiciones para que los más huevos puedan surgir y para que la gente pueda convivir mejor entre ella para que esto surja. Y eso lo vio después de observar a las gallinas. Y ustedes dirán, bueno, pues ¿y esto qué tiene que ver con los seres humanos, no? O sea, las gallinas está muy bien que haya gallinas que muy agresivas, que picotean a las otras y las persiguen y les hacen daño. Pero pues los seres humanos pues no somos gallinas y no ponemos huevos. Entonces pues no aplicaría tanto. Pues al contrario, esto aplicaría más de lo que nosotros nos imaginamos para los seres humanos. Y como ejemplo, para trasladar esta situación del criadero y la granja de gallinas a los seres humanos, me voy a permitir compartirles con ustedes esta imagen de la serie de Netflix Suits. No sé si alguien haya visto esta serie alguna vez en Netflix. Alguien, si ya la vio, que ponga por ahí, que alce a la mano, nada más para ver cuántas ya la vieron. ¿Nadie? ¿Nadie la ha visto? Bueno, pues una de las tareas es ver la serie. Ver la serie. La jefa de capacitación y alguien más, Gabriela, creo que también ya la vio. Bueno, 2 personas, nada más 2 personas. Ok, muy bien. Bueno, tarea para los demás, ver la serie de Suits y tratar de analizar por qué es equiparable el comportamiento de las gallinas con los seres humanos y analizar lo que ahorita vamos a ver. Y no les voy a spoilear mucho para que la vean y pues sea entretenida e interesante, pero rápidamente les quiero compartir que esta serie trata de el trabajo del día a día de un despacho de abogados de Wall Street en Manhattan, en los Estados Unidos. Es un despacho de abogados de mucho prestigio que tiene clientes internacionales y atiende principalmente empresas grandotas tipo Fortune 500 y todo ese tipo de empresas. Incluso en algunos capítulos de la serie han pasado algunas situaciones reales que realmente ocurrieron con alguna empresa en particular y todo, y cómo se resolvió y demás. Entonces está muy interesante, véanla, es recomendable. Y la razón por la que yo quiero tomar esta serie como ejemplo es porque es muy didáctica en cuanto al verla y analizar los comportamientos de los personajes con la vida real y con el ejemplo que les puse de las gallinas. Y aquí es donde yo quiero tomar a uno de los personajes, nada más para hacer la correlación, a uno de los abogados más prestigiados de la firma, que es esta persona de nombre Luis. Luis es un abogado de alrededor de 50 años, egresado de la Universidad de Harvard, de mucho prestigio, muy inteligente, pero está educado a la vieja escuela. Es una persona que en su estilo de convivir es muy tosco, muy agresivo, muy hostil,
se enoja fácilmente, se irrita, grita, exige, regaña en público a la gente, todo eso que alguna vez ya se han topado en alguna situación. Es de esos que tú le entregas un reporte y si no le gusta te lo avienta a la cara o le dice qué es esta basura, qué es esta porquería, lárgate, no sirves para nada, eres un inútil, te voy a correr. Todas esas actitudes que conocemos que existen en el ambiente laboral, pues todas esas actitudes las tiene este personaje, Louis Lut. Y pues esa pues es una actitud conflictiva cuando actúas de esa manera para relacionarte con tus compañeros y con tus amigos, tus familiares o con la gente con la que convives. Esta actitud conflictiva genera en Louis que se desenvuelva en lo que nosotros conocemos como la zona roja. Así como las gallinas, también en los seres humanos existe esta zona, la zona roja. Una zona combativa, hostil, reactiva, rígida, individualista, sumamente competitiva, donde cada quien está viendo por sus propios intereses, muy alimentando la meritocracia, etc. Esta actitud no nos sirve si queremos resolver un conflicto. Cuando vemos un conflicto y decimos, hay que resolver el problema, hay que resolver la situación, y adoptamos esta actitud, lejos de llegar a una solución, vamos a hacer que el conflicto empeore. No lo vamos a resolver ni cerquita. Y aquí le voy a pedir a Yuri que me haga favor de compartirles un ejercicio de visualización para que ustedes entiendan un poco más acerca de esta actitud. Adelante, Yuri. ¿Me confirman si me escuchan bien? Excelente. Bueno, pues les voy a invitar a que hagamos una breve respiración profunda, ahí donde estamos, que se pongan cómodos, una breve respiración profunda, que nos permita como estar presentes. Y si está bien para ustedes cerrar un poquito los ojos, les voy a ir guiando para que recordemos una situación y a partir de ello podamos experimentar la visualización a la que nos invita Santiago. Entonces, si cierran por favor sus ojos, te voy a pedir que traigas a tu mente un momento en el que estabas enfrentando una situación desde esta zona, desde la zona roja, en el que seguramente estabas enojado y querías ganarle a la otra persona, en el que te sentías amenazado, probablemente tenías algún miedo y por tanto estabas a la defensiva. En un momento en el que pensabas vengarte del otro. Y te voy a pedir que recuerdes cómo era el tono de tu voz, cómo era la energía de tu cuerpo. Incluso en qué parte de tu cuerpo la estabas experimentando. Y cuando estés listo o lista, te pido nuevamente que abras los ojos y que nos compartas, ya sea brevemente en el chat o verbal, qué experimentaste a partir de este pequeño recuerdo. Gracias, David. Tensión en la mandíbula, dice David. En las manos, dice también Eric, tensión en las manos, sí. Frustración, nos dice por aquí Gaby. Temblor en el cuerpo. Y Sandra, un nudo en la garganta. Gaby, frustración. Mario, como que le dio fiebre, efectivamente. Todos esos son manifestaciones físicas de lo que esa energía desbordada de nuestra actitud defensiva se manifiesta.
en comportamientos, en actitudes, con estas características que estamos viendo y que ya nos explicó Santiago con la historia de los pollos. Combativo, estoy pensando solo en mí, soy sumamente competitivo, confrontativo. Efectivamente, hay mucha adrenalina. Y la visión usualmente es en el corto plazo. Cuando estamos a la defensiva y desde la zona roja, estoy pensando cómo me la cobro, cómo me vengo, cómo en este instante hago que el otro se dé cuenta que yo soy el que mando, que yo soy el que tiene la última palabra. Y entonces, si hacemos en retrospectiva memoria, es evidente que con esa actitud, lo único que hemos contribuido es a empeorar seguramente la situación. Y en lugar de enfrentarla desde buscar soluciones, lo estoy enfrentando como si echáramos, digamos, dice Jim en el libro, es como si echáramos sangre a tiburones. Entonces, ¿a qué lo estoy invitando? A la otra persona también a tener estas mismas actitudes agresivas o reactivas conmigo. Listo, Santiago. Muchísimas gracias, Yuri, y créanme que este tipo de actitudes de zona roja los experimentamos con muchísima frecuencia en todos los ámbitos, en el laboral, en el familiar, en la comunidad, con los amigos, con la pareja. Es muy común vernos en una situación así, cuando siento que tengo la razón de algo y quiero expresarla porque no se me reconoce eso que yo quiero. Todo eso me empuja a actuar desde la zona roja y a ser más agresivo y hostil ante el conflicto, y lo único que ocasiona es que se haga más grande. Por otro lado, ya que